Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Benepress. Quiero compartir con ustedes una máxima que dice así: conoce a tu enemigo tanto como a ti mismo y en 100 batallas no perderás. Esto nos lo decía Sun Tzu hace miles de años. Y se los comento porque el mundo moderno se pregunta, ¿qué ha pasado en Venezuela? Y se lo preguntan porque fue un país pionero en la instauración de la democracia en América Latina y en el mundo. Mientras otros pueblos estaban oprimidos por tiranías de todo tipo, nuestro país daba el ejemplo al demostrar que además de querer vivir en libertad, también presentaba claras señales de un crecimiento económico, científico y cultural desde los primeros años de los gobiernos presididos por civiles. La recién nacida democracia no sabía que desde el primer día ya estaba amenazada, porque en los cuarteles habían comenzado a germinar las conspiraciones de la mano de los comunistas captados por Fidel Castro. Pero estos no eran los únicos enemigos. Los militares de derecha también se sumaban a esta casta de políticos armados que siempre han ostentado el poder en Venezuela, que creen ser los dueños de nuestros símbolos patrios y que portan las armas de la República. Estos también conspiraban y nadie sospechaba, ni sabe todavía al día de hoy, que en este país, en Venezuela, los militares ciertamente son políticos armados. Ante esta realidad antidemocrática, se le sumó una izquierda que nunca aceptó el pacto de gobernabilidad y que no se incorporó a la vida política, optando por socavar las bases democráticas. ¿Cómo? Penetrando todos los poderes públicos y las instituciones del Estado. Fidel Castro se convirtió en el líder de estos grupos, aun cuando había sido el actor intelectual de decenas de atentados donde habían perdido la vida oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas, policías, civiles inocentes y hasta niños, sin contar con que en Cuba amarraba hombres a los árboles, les tapaba los ojos y los fusilaba por el simple hecho de ser opositores a su revolución. Había una buena parte de Venezuela que le guiñaba el ojo a la revolución cubana, que ya estaba enquistada en los tuétanos de muchos venezolanos. Sí, esa es todavía la izquierda venezolana. La clase política de la era democrática no sospechaba de aquellos guerrilleros a quienes se les habían concedido beneficios en las políticas de pacificación. Los partidos políticos jamás se imaginaron que las conjuras se multiplicaban en los cuarteles y no vieron venir los 12 intentos de golpe de Estado a lo largo de los 40 años. Nunca sospecharon que la democracia que les daba privilegios políticos y de gobierno se tambaleaba ante sus ojos. No se imaginaron que oficiales del ejército venezolano, con sus uniformes, recibían adoctrinamiento en Cuba, y todavía esto no lo saben. Muchos se preguntan cómo un teniente coronel venido a menos pudo llegar al poder y acabar con un país rico. Se lo preguntan porque, como en La peste de Albert Camus, no pueden creer que realmente Venezuela haya sido víctima de un plan que se ejecuta al pie de la letra y que avanza. Solo hasta hace muy poco, las clases políticas opositoras y la sociedad en general han comenzado a entender que estamos secuestrados por quienes durante mucho tiempo quisieron asaltar el poder en Venezuela. Quizás la respuesta a la pregunta ¿qué pasó en Venezuela? Sea el hecho de no haber conocido al enemigo que les plantaba cara y que sistemáticamente comenzó a quitarse del camino a todo grupo civil o político que les molestara. Quizás de haber tenido una clase política menos socialista, a la que no le parecía tan grave el avance de las violaciones a los derechos humanos, habríamos podido parar en seco lo que hoy es un plan ya casi consumado. Hace poco nos decía el escritor Mario Vargas Llosa que lo bueno de las dictaduras es que caen. Sí, irremediablemente algún día caen, y la de Venezuela seguramente no será la excepción. Por eso, y pensando en el futuro, aquí en Benepress quisimos conocer la opinión del relevo político generacional, y para ello conversamos con los dirigentes de los principales partidos políticos que, aunque están inhabilitados y algunos de sus líderes perseguidos o presos, aún se mantienen en pie de lucha. Vamos a comenzar por orden alfabético. Acción Democrática está representada en este momento por Antonio José Mugueza Castro. Él es abogado, secretario general de Acción Democrática del Estado Guárico. Bienvenido. Luego vamos a presentarles
a Miguel Pizarro. Miguel Pizarro es periodista, es diputado de la Asamblea Nacional y representa al partido Primero Justicia. Tenemos a Carlos Benucci. Carlos es estudiante de Sociología, secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y dirigente juvenil del Partido Nacional 20 Venezuela. Por último, tenemos a el diputado de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía. Es ingeniero de producción de la Universidad Simón Bolívar. Tiene una maestría en gerencia pública en el IESA. Tiene una maestría en políticas públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Es fundador y miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Es diputado suplente actualmente en la Asamblea Nacional. Bienvenidos, muchachos, a este programa, donde hemos querido presentar al futuro de Venezuela. Queremos hablar de la esperanza. En este momento no se habla de la Venezuela del día de mañana. Les voy a hacer una sola pregunta, una primera pregunta para todos. Quiero empezar por Pizarro, el diputado Pizarro. ¿Cómo defines a este gobierno? Mira, yo creo que nosotros, primero, gracias por el espacio, Thaís, y además hay una palabra que usas mucho que es el término de esperanza. Y yo creo que una de las primeras cosas que define este gobierno es que es un destructor de esperanza. Yo creo que nosotros vivimos bajo un régimen que usa toda forma de poder para avasallar, destruir e intentar convencer al ciudadano de que no hay ninguna forma de futuro distinto a la condena que estamos viviendo. Yo creo que más allá de la discusión teórica de dictadura, autoritarismo competitivo, al final todas tienen algo en común. Es un grupo de personas que no quieren soltar el poder y usan la democracia solo cuando les conviene para mantener el poder. Es un grupo de poderosos que es capaz de condenar a un país entero al hambre y a la pobreza con tal de ellos mantener los privilegios. Y es un grupo político que utilizó la política y las instituciones para destruir la política y las instituciones. Entonces yo lo resumiría en un régimen que destruye esperanza y destruye futuro y que hace inviable que el país se pueda desarrollar como todos nosotros soñamos que se desarrolle. Gracias. Diputado Juan Andrés Mejía, ¿cómo define el régimen que actualmente tiene secuestrada Venezuela? Yo creo que es una dictadura. Creo que, es decir, no hay mucho más cómo definirlo, lamentablemente. Es una dictadura, digamos, del siglo XXI, que se ha adaptado a la tecnología, que intenta aparentar que no lo es, pero que a todas luces, cuando tú alzas tu voz, vas a tener consecuencias, como la tuvieron los bomberos del Estado Mérida, que detuvieron por hacer una simple broma, como la tienen los trabajadores de Ferrominera, que están siendo reprimidos día a día por exigir sus derechos laborales, en fin, los partidos políticos que estamos inhabilitados, ilegalizados, los presos políticos, más de 300, es decir, creo que hay suficientes elementos como para definirlo como lo que es. Hay gente que no le gusta en el gobierno, que lo incomoda, pero bueno, es la realidad, ¿no? Y la realidad que hoy reconoce además el mundo entero. Gracias, diputado. Antonio José Mugueza Castro. Sí. Tú eres secretario general de Acción Democrática en el Estado Guárico. ¿Cómo defines a este enemigo? Este gobierno lo defino como un gobierno autoritario, militarista, que utiliza todos los mecanismos para mantenerse en el poder y ha violentado principios fundamentales de nosotros, los ciudadanos que hacemos vida en Venezuela. Es un gobierno opresor, un gobierno tiránico, y que efectivamente a medida que pasa el tiempo ha venido enclaustrándose en el poder porque internacionalmente, producto de sus actuaciones, la única forma de mantenerse es justamente estando en el poder y por ende utilizan todos los mecanismos para intimidar a la sociedad, a los venezolanos, para justamente no ser condenados producto de sus acciones personales. Gracias. Carlos Benucci, dirigente nacional del Partido 20 Venezuela. ¿Cómo defines al régimen que está en este momento en el poder? Si bien concordando también con algunas de las intervenciones pasadas, más allá de que esto sea una dictadura, y concuerdo plenamente, yo creo que esto un poco más allá no es una dictadura clásica. Es una dictadura que tiene vínculos con el terrorismo internacional, es una dictadura que tiene vínculos con la guerrilla y es una dictadura que fundamentalmente se ancla del terror. Usa el terror para alejar a los ciudadanos, usa el terror para alejar a los dirigentes políticos y los responsables que hoy hemos asumido la tarea de rescatar la democracia y de rescatar la libertad. Usan el terror para poder coartar a toda la gente de cualquier tipo de movilización y coartar a la gente inclusive de hacer ejercicio de su vida como un ciudadano libre. Gracias. Amigos, vamos a hacerle
la misma pregunta a cada uno de estos jóvenes que representan, como les he dicho, el relevo político generacional del futuro de Venezuela. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque queremos que ustedes se formen una idea de cómo están siendo concebidos filosóficamente dentro de sus partidos políticos el liderazgo que seguramente más temprano que tarde tomará las riendas de Venezuela. Quiero preguntarle al diputado Pizarro, ¿qué significa para usted la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, yo creo que es una perversión de cualquier forma de institucionalidad, es una distorsión del uso de los vacíos constitucionales y de las zonas grises de leyes para construir un suprapoder ilegítimo que no representa a nadie. Yo creo que la constituyente es el símbolo de la destrucción de la institucionalidad política del país. Es un poder corporativo electo de segundo grado que cooptó todos los derechos de todos los ciudadanos para poder ser constituido y que además intenta erguirse incluso por encima de la propia Constitución. Intenta utilizar sus competencias para torcer a su medida las reglas del juego y el pacto social que todos nos damos. Y yo que soy un adicto a la historia soviética y a muchas de la historia de la Revolución Popular China, es el Soviet Supremo, es el Congreso de las Comunas, es toda esa cosa ortodoxa, arcaica, donde en nombre de la revolución no importa el criterio personal o individual, sino cooptar de manera corporativa los movimientos sociales y construir una figura oficial de la verdad que a partir de ahí pueda avanzar. Yo creo que hoy la constituyente es perdona el folclorismo, pero es la baba del oro con la que está pegada una buena parte del pacto de gobierno de la revolución. Creo que es el premio de consolación de muchos segundones del gobierno para intentar tener un espacio de poder y a la vez es la gran amenaza al estamento político y jurídico de nuestro país. Porque hay quienes intentan hacer ver que la constituyente es solo un accesorio y que debemos discutirla de manera pragmática o de manera práctica de cara a que es más útil para el futuro y para el cambio político del país. Y si las cosas de fondo las discutimos como algo práctico o la pasamos por el prisma del pragmatismo y no de lo que implica en verdad algo de esa magnitud, podemos terminar nosotros mismos construyendo un monstruo peor que el que hoy gobierna de cara al cambio que este país necesita. Creo que la constituyente es un suprapoder que nunca debió haber existido y que está construido sobre la sangre y la muerte de muchos venezolanos que se sacrificaron para que no existiera. ¿Cuántos artículos de la Constitución se violaron para convocar, elegir e instaurar esa Constitución? Yo creo que hay una pregunta más fácil. Hay un chiste que hace un político viejo que dice, tú agarras la Constitución y la tiras para atrás. En la página que caiga, en el artículo que caiga, ahí hay una violación que hicieron para poder establecer la constituyente. Desde los principios básicos de nuestra Constitución, que somos un Estado federal de justicia, de derecho, descentralizado, hasta el derecho al libre voto, hasta la capacidad de la participación y la libre expresión política. Nuestra Constitución fue completamente violada para constituir eso, que ahora reinterpreta la Constitución a su modo y hace una figura que no existe en ningún lado. Decretos constituyentes originarios o decretos constituyentes orgánicos para desarrollar cosas que la Asamblea Nacional no está dispuesta a desarrollar. Más de 60 artículos de la Constitución vigente y todos los derechos políticos de nosotros los venezolanos. Hablando de quiebre, el canciller de España anunció la semana pasada, que Nicolás Maduro hasta el 10 de enero es un presidente que el mundo, la comunidad internacional va a reconocer como un presidente legítimo. ¿Qué opinión te merece el día después, o sea, el 11 de enero en Venezuela? ¿Cuál es la situación como diputado? Porque quedaría entonces allí como único poder legítimo en Venezuela el poder legislativo que representas. Sí, bueno, yo creo que el 10 de enero es una fecha importante, pero hay que ubicarla bien en el contexto de lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela. Porque la verdad es que siendo coherentes con lo que se ha hecho y lo que se ha dicho, Maduro es ilegítimo desde hace algún tiempo ya. Maduro es ilegítimo y quizás se me escapen algunos eventos cronológicos, pero es ilegítimo desde el momento en que la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo en enero del año 2017. Y el rompimiento del hilo constitucional en el 2016. Es ilegítimo a partir del rompimiento del hilo constitucional en el 16 y en ocasiones también subsiguiente. Es ilegítimo desde el momento en que convoca una constituyente, es ilegítimo desde el momento en que convocan un proceso electoral sin ningún tipo de garantías, violando toda la normativa interna de nuestro país e internacional, y por lo tanto el 10 de enero pues se sigue consumando un hecho más que abona en esta cadena de acontecimientos. ¿Qué ocurre entonces el 10 de enero en términos políticos de los partidos? Me estoy refiriendo. Bueno, que pareciera que ya para esa fecha todos coincidimos en que es ilegítimo. Esa es para mí la gran variable. Es decir, hay algunos que dicen que era ilegítimo desde el 2013 y otros que creen que la ilegitimidad comienza en enero del 2018, 2019. Y bueno, son argumentos, digamos, no estamos aquí para quizás rebatirlos, pero lo cierto es
que a partir de ese momento todos coincidimos. ¿Y qué significa eso para la gente? Bueno, yo aquí creo dos cosas fundamentalmente. Por un lado, los partidos políticos tenemos que dar una respuesta a esto. La Asamblea Nacional tiene que dar una respuesta a esto. No podemos ignorar un hecho tan importante sobre el cual además hay mucha atención de la comunidad internacional. Mucha atención de la comunidad internacional, como el caso del gobierno del Reinado de España, entre otros. No es el único. Pero también creo que hay que ser realistas con la gente y evitar cometer errores que se han cometido anteriormente, como prometer que el 10 de enero va a ocurrir un cambio en Venezuela. Ojalá eso fuera así. Yo no estoy diciendo que sea imposible, pero prometer, asegurar que algo como eso va a ocurrir, creo que sería generar unas expectativas que van a generar mayor frustración. Ahora, cualquier cosa que ocurra a partir de este momento, y desde hace algún tiempo ya, por cierto, no depende exclusivamente de los partidos políticos, aunque en buena medida sí depende de ellos, pero depende también de lo que hagamos los ciudadanos. Depende también de que tengamos la capacidad de unirnos en nuestra lucha por un mejor país. De que los enfermeros, de que los sindicalistas de la zona oriental de nuestro país, de que los partidos, de que los ciudadanos de a pie que no tienen gas, que no tienen agua, que no tienen medicina, entendamos que esta lucha es una sola y que puedan ver en su dirigencia una coherencia y una unidad que les permita tener la confianza para avanzar en los retos que tenemos. Creo que eso es un poco lo que se nos avecina. Quisiera poder dar respuestas más concretas, pero creo que estaría mintiendo si dijera exactamente qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses de nuestro país. Creo que lamentablemente pues nadie lo sabe. Amigos, les hemos traído a la juventud política de Venezuela. Estamos hablando del futuro, cosa de la que no se habla en estos momentos, porque pareciera que los venezolanos no ven futuro. Vamos con una última pregunta y una despedida. Les reitero la importancia y el contenido de las declaraciones de cada uno de los representantes de los partidos políticos que tenemos ahora con ustedes en Benepres. Es importante porque les voy a pedir un mensaje esperanzador para ustedes, la audiencia, para ustedes quienes no creen en los partidos políticos, pero que estamos empeñados en explicarle al país que para construir una nueva Venezuela se requiere primero un orden jurídico, allí estarán los poderes públicos del Estado, y un orden político, allí entran los partidos políticos. Luego está el orden social, entonces allí es donde ustedes, la sociedad civil, comienza a participar. Necesitamos a los partidos políticos, hemos traído a estos jóvenes, han respondido las mismas preguntas de formas diferentes porque eso es la democracia, la diversidad de pensamientos, la pluralidad, el debate. Tenemos que comenzar a acostumbrarnos a vivir en democracia. Quiero hacerles una pregunta y un mensaje final para cada uno. ¿Crees en una negociación para salir de esto? Y por favor explícale a los venezolanos cuál es la Venezuela que tú visualizas cuando salgamos de esto. Bueno, efectivamente yo sí creo en la posibilidad de llevarse a cabo una negociación para salir de esta crisis que atravesamos y que se ha agudizado en los últimos años. Y la segunda pregunta es que sí se puede, si hay esperanza. Este es un país con riquezas tanto materiales como inmateriales, que sí es posible que las próximas generaciones vivan y se desarrollen en este país, que durante muchos años de lucha política justamente existe la posibilidad de sentarnos y ver hacia el horizonte una Venezuela plagada de oportunidades, de fuentes de empleo dignos para nosotros, un país potencia en lo que respecta a la producción agroindustrial, y sí hay posibilidades de crecer. Esto es un país muy rico, un país con muchas... la mayor riqueza de este país justamente es su gente, es justamente los ciudadanos venezolanos, es nuestra cultura que se ha manifestado justamente en rechazo a todo lo que estamos viviendo. Es la posibilidad cierta de regresar a todos esos inmigrantes, a todos esos familiares que se han ido del país en busca de nuevas oportunidades, a que toda esa preparación que durante muchos años se llevaron a cabo aquí en Venezuela, producto en las universidades que se prepararon, que obviamente esa tecnología la apliquen al desarrollo de este país. Y por eso es que obviamente estamos luchando para que retorne, para que se potencie este país y para que efectivamente existan posibilidad cierta de desarrollo.
Vente, Venezuela. ¿En qué tipo de negociación cree y cuál es el mensaje? Mire, yo también quiero concordar con ambos diputados. Yo creo que la única negociación válida es para aclarar los términos y condiciones de la salida de Maduro y sus mafias. Es la única posibilidad en la que nosotros vemos que una negociación sea viable aquí en Venezuela. Y bueno, esperanza, ¿no? Ahí sí se nos acaba la esperanza. La esperanza es algo que yo creo que hoy en Venezuela está escasa, pero es nuestro trabajo como dirigentes políticos y es nuestro trabajo como motivadores también levantar la esperanza. Yo creo y veo una Venezuela, y me voy a ir a la unidad más básica de la democracia, que es el ciudadano. Hoy nosotros vemos que en esta crisis hay muchísimo emprendimiento, hoy nosotros que en esta crisis hay muchísimas personas que todavía salen adelante y que todavía tienen iniciativas que son positivas y que les traen sus resultados beneficiosos. Yo creo en eso, yo creo en el emprendimiento y yo creo que viene una Venezuela de emprendedores. Creo que además que mi compañero de Acción Democrática dice que creo en una Venezuela de muchas personas regresándose, ese aeropuerto de Maiquetía full de venezolanos, full de jóvenes, regresándose con sus estudios allá, viniendo a reconstruir una buena Venezuela. Y por eso es que yo creo, y cada vez que tengo la oportunidad de hablarle a mis compañeros de partido se lo digo, o sea, yo no me quiero quedar sin escribir parte de esta historia, yo no me quiero quedar sin escribir lo que hoy nosotros hemos construido y por lo que tanto hemos luchado. Y es por eso que el día de mañana, además de tener una Venezuela emprendedora, además de tener una Venezuela libre, democrática, tendremos una Venezuela de jóvenes que estarán al frente de la reconstrucción de este país. Bien, amigos, como les ofrecimos, escuchamos al relevo político generacional. Vimos cómo no tienen que estar unidos, simplemente pedimos unidad de criterios ante el enemigo al que se están enfrentando. Vimos cómo estos jóvenes siguen luchando y se están forjando ante un enemigo que los quiere eliminar, porque es incompatible partidos políticos democráticos con una dictadura, con un sistema comunista que en breve se va a instalar en Venezuela. ¿Qué pasará en el año 2019? Bueno, no auguramos cosas buenas, pero les recomiendo que lean mis escenarios 2019 aquí en Benepress, en nuestra página web. El año 2019 será el año del caos renovador seguramente, y quien se mantenga en pie a finales de este año seguramente será el vencedor. Vamos a ver qué pasa quienes nos mantenemos aquí en pie de lucha porque optamos por salvar a Venezuela. Nos veremos el próximo año. Que tengan todos una feliz Navidad.